Versículo 13 solamente. Vamos a hablar en esta mañana acerca de tú necesitas aceptar a Cristo, o qué significa aceptar a Cristo. ¿Qué es aceptar a Cristo? ¿Qué es aceptar a Jesús? Algunos han escuchado quizás en el radio, en la tele, en la calle: hey, necesitas aceptar a Jesús. Algunos han escuchado: necesitas nacer de nuevo. Y entonces, ¿qué es el nacer de nuevo? ¿Qué es el ser salvo? Romanos capítulo 10, versículo 13, todos juntos dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pueden tomar asiento. Invocar el nombre del Señor, invocar el nombre de Cristo. ¿Qué es el pedirle a Cristo salvación? ¿Qué es el pedirle a Cristo vida eterna? ¿Cómo comienza todo eso? Vimos que el aceptar a Cristo es invocar su nombre. Invocar su nombre es hablar con Él, es orar a Él. Y cuando nosotros estamos invocando su nombre, como lo dice allá en Salmos, dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y debemos nosotros de invocarle a Él, hablar con Él, ponernos a cuenta, como dice allá en Jeremías, ponernos en contacto con Él. No es que nos estamos poniendo en contacto con un ser muerto, porque dice la Biblia que Dios es un Dios vivo y verdadero, y Dios es Dios de vivos también, porque si nosotros creemos en Él, Él nos da vida eterna. Entonces, ¿qué significa aceptar a Cristo? Es pedirle a Cristo salvación, es invocar su nombre. Número 2, también vimos que el aceptar a Cristo es creer en Él, es reconocer que Él existe. Juan capítulo 3, versículo 16, en la última parte dice: porque todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Timoteo capítulo 1, nos faltó este versículo leer. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15 y 16. Después de esto vamos a leer algunos versículos. Ya no son tantos, entonces vamos a buscarlos juntos. Pero 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y me gusta cómo comienza acá diciendo la Biblia: palabra fiel y digna. Esta es una palabra fiel y verdadera, amén. No es cualquier libro, es palabra fiel, es una palabra verdadera, y es digna de ser recibida, no es digna de ser rechazada. Hay cosas que sí debemos de rechazar, pero si alguien nos da la palabra de Dios nunca la debemos de rechazar. Y esta es la palabra fiel: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. En otras palabras, vino a este mundo para salvarnos a todos, porque todos somos pecadores. ¿Hay alguien aquí que no sea pecador? Todos somos pecadores. ¿Serán las mujeres pecadoras? Sí. ¿Serán los hombres pecadores? No tanto, pero sí, seguimos siendo pecadores. Pero todos somos pecadores. Y dice aquí Pablo nos pasó a traer a los hombres, porque dice: de los cuales yo soy el primero. Pablo diciendo: yo soy el primero de los pecadores. Ahora, si estuviéramos a un lado de Pablo, y yo no sé si usted se puede imaginar a alguien que es no perfecto, porque no hay nadie perfecto, pero en mi vida yo he tenido y conocido varios pastores y hermanos que cuando estoy junto a ellos siento santidad. Cuando estoy junto a ellos siento a alguien que es alguien que camina con el Señor. Por ejemplo, el pastor Bob Ross, el hermano Bob Ross, y si Dios quiere va a estar él con nosotros en el aniversario el 14 de julio. Pero el hermano Bob Ross, yo creo que es uno de los hermanos que caminan con el Señor. Y cuando estoy a un lado de él,
yo sé que siento esa santidad y supongamos así que el hermano Bob Ross, yo estoy hablando con él y él me dice, de todos los pecadores, yo soy el primero. Yo diría, pero hermano Ross, ¿cómo usted es el primero de los pecadores? Si usted es el primero de los pecadores, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está Mario? ¿Verdad? ¿Dónde está Elías? ¿Dónde estará Bulmaro? Si usted dice que es el primero, ¿dónde estamos nosotros? Y Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. No debemos de andar nosotros diciendo, yo soy perfecto, yo soy tan bueno, ustedes pecadores. No, Pablo decía, yo soy el primero de los pecadores. Y luego seguimos leyendo 1 Timoteo 1:16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, su perdón, para ejemplo de los que habrían de ¿qué? Creer en él, para vida eterna. Dios salva a Pablo. Pablo cree en Jesús y dice, para que yo sea el primero de los que después yo yendo a predicar, porque Dios le dijo a Pablo, Pablo, yo quiero que tú seas luz a los gentiles. Entonces Pablo va y predica a los gentiles, también a los judíos, porque en cada lugar en donde llegaba Pablo, llegaba a una sinagoga. Y entonces Pablo llegaba a una sinagoga, hablaba con los hermanos de la sinagoga y decía Pablo, ok, ¿ustedes creen que va a venir un Mesías? ¿Ustedes creen que va a venir el Cristo, el Redentor? ¿Ustedes creen en Él? Ok, Él ya vino y tienen que creer en Él. ¿Se acuerdan hace algunos años? Hace unos 30 años allá en Jerusalén, que se hizo una gran revuelta y tomaron a uno y lo crucificaron. Él es Jesús, Él es el Salvador, Él es el Mesías. Crean en Él. Entonces Pablo era predicador de Jesucristo. Muy bien, número 3, ¿qué significa aceptar a Cristo? ¿Qué quiere decir? Vamos a ir a Efesios capítulo 2 versículo 8. Aceptar a Cristo es poner tu fe de que Él verdaderamente es el Salvador. Tienes que poner tu fe en Él. Dice la Biblia que el diablo cree y tiembla. ¿Sí lo han leído? Allí en Santiago, dice Santiago, se los voy a leer, ahí en Santiago. Santiago dice que hasta el diablo cree en Él y tiembla. Santiago capítulo por aquí lo tenía yo. ¿Están? Sí. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Santiago 2:19. Bien haces. También los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Pero es un creer ¿en dónde? Aquí nada más. Gente cree en Dios. Habrá gente allá afuera que cree en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios. Los judíos creían en Dios. Sí, los judíos creen en Dios. Hasta hoy en día, si usted habla con un judío y le preguntamos, oiga, señor judío, ¿de qué tribu es usted? Nos dice, no, yo soy de la tribu de Dan. Y le preguntamos, ok, ¿usted qué es de la tribu de Dan? ¿Usted cree en Dios? Oh, sí, yo creo en Dios. ¿Y ya lo salvará eso a ese hombre judío? No, porque solamente es un creer acá. El creer aquí es creer, ese hombre judío es que crea que no solamente que hay un Dios, creer en Dios, pero que Jesús es el Salvador, que Jesús es Dios, que Él es el que vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Un creer de corazón, no solamente creer en Dios. Los aztecas creían en Dios, pero en un Dios equivocado, no en Dios. Y aún así
si supieran quién era Dios, tenían que creer de corazón que Jesús es el Salvador. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí dice la Biblia: sois salvos. Esta palabra sois es una palabra que está en presente, no es una palabra serán salvos, quizás, ahí es un poquito más dudoso si Dios nos dice quizás pudiera ser que fuera salvo. Dice la Biblia: serás salvo, sois salvos en este momento, porque por gracia sois salvos en este momento por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación no es que nos la ganamos nosotros, sino dice ahí, es don de Dios. ¿Qué es un don? Un don es un regalo. Entonces dice Dios, la salvación no es porque tú la mereces, sino la salvación es un regalo de Dios. Versículo 9: y este regalo de Dios no te lo ganas por obras, dice ahí, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación no es solamente creer en Dios como los demonios creen y tiemblan, porque el creer acá debe de ser un creer de corazón. Pero también la salvación no es el hacer buenas obras. Hay mucha gente que dice, oh, si yo me porto bien, oh, si yo hago buenas obras, oh, y vamos a esa perfección de buenas obras. Hay quienes dicen esto: tienes que llevar una perfección de buenas obras para poder ser salvo. Y no es así, no es lo que dice la Biblia. Pero hay otra ideología que dice, ahora ya eres salvo, y para mantenerte salvo tienes que llevar una vida perfecta para mantener esa salvación y tener vida eterna. También la Biblia no nos dice eso. No podemos ni mantener una vida perfecta, y esos son los arminianos, y no podemos llegar a la salvación a través de vivir una vida de buenas obras para alcanzar finalmente la salvación. Ahora, no por esto vamos a decir, pues nadie puede ser perfecto, entonces pues voy a pecar. No, porque si somos hijos de Dios, vamos a buscar su presencia, su voluntad, vamos a hacer lo que Él nos dice. Pero estoy consciente de que no es a través de mí, sino es a través de Él. La salvación entonces, ¿qué es aceptar a Cristo? Es creer en Él por medio de la fe, poner nuestra fe que Él es el Salvador. Romanos capítulo 3 versículo 21. Romanos capítulo 3 versículo 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Este es un buen versículo para los israelitas. Los israelitas dicen, ok, tienes que guardar la ley, tienes que guardar la ley, tienes que guardar la ley para que entonces seas salvo. Pero dice acá Pablo a los romanos, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y pudiéramos decir la misericordia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Qué interesante que los profetas y la ley estaban apuntando hacia la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Porque la ley es nuestro ayo. En otras palabras, la ley es nuestro guiador, nuestro instructor que nos lleva a la justicia de Dios, que es salvación a través de la fe. Y luego dice aquí en Romanos capítulo 3 versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en ¿quién? En Él, porque no hay diferencia, ¿verdad? No hay diferencia entre judío ni griego. ¿Qué debemos nosotros de hacer? A través de la fe, creer en Jesucristo. Tenemos que creer en Jesús, poner nuestra fe en Él. Romanos 3:30
ahí adelantito. Porque Dios es uno y Él justificará por la ¿qué? Por la fe. A los de la circuncisión, ¿quiénes son ellos? Los judíos. Y por medio de la fe, a los de la incircuncisión, ¿quiénes son ellos? Los gentiles. De tal manera que Dios es uno y Dios justifica a los judíos por medio de la fe y a los gentiles por medio de la fe. No hay diferencia, es la misma salvación. Los judíos, los gentiles, que somos nosotros, podemos ser salvos solamente poniendo nuestra fe en Jesús. Pero alguien va a venir y te va a poner duda y te va a decir: oye, ¿sabes qué? No, ¿cómo que nada más por la fe? Sí, nada más por la fe, porque Jesús lo pagó todo. Jesús lo pagó todo, absolutamente todo. Yo no puedo añadirle. Cuando ya Él me ha salvado, porque me ha salvado, entonces sí, como agradecimiento voy a portarme bien. No, en ninguna manera estamos diciendo: hermano, pon tu fe en Jesús y vive una vida como la de Ricky Martin, como la de Juan Gabriel, como la de tu artista favorito, que después vamos a hacer una lista para preguntar quién es tu artista favorito. Pero tenemos nosotros que poner nuestra fe en Él para poder ser salvos. No hay que añadirle, no podemos añadir. No podemos añadir. ¿Qué hay en nosotros? Bueno, de bueno para poder ser salvos no hay nada. Si ya me he portado mal 40 años de portarme mal, y yo pienso: ok, he vivido una vida terrible y pecadora 40 años, voy a portarme bien 2 años, y después de 2 años viene Jesús, me lleva a su presencia y Dios dice: ok, Arturo, ¿cuántos años te portaste mal? Oh, 40. ¿Y cuántos te portaste bien? Oh, nada más 2 años. Ok, 40 malos, 2 buenos. No te alcanza, al infierno. Wow, no sería suficiente solamente mis 2 años para irme al cielo. No es por nuestras justicias, sino es por la justicia de Cristo. Por eso se necesitaba un cordero sin mancha, sin defecto, porque su justicia fue puesta en mí. Eso es la palabra justificación. La justicia de Cristo es puesta en mí. Por eso Él me ha justificado. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. No dice acá: justificados pues por las buenas obras. Justificados pues por tu religión. Justificados pues por tus looks. Porque si fuera por nuestros looks, nada más como unos 2 o 3 aquí. Amén. Si fuera por nuestro estatus social, si fuera por quienes fueron nuestros antecesores, personas de importancia, o no, sino solamente dice la Biblia: justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces había enemistad, había una gran enemistad entre nosotros y Dios. ¿Cuándo comenzó esa enemistad? En el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Dice la Biblia que ¿quién pecó? Romanos 5 le echa la culpa a Adán. Pero así como uno pecó, así por la fe somos nosotros justificados. Dice, vamos ahí a leer un poquito ahí en Romanos capítulo 5. Vean lo que dice en el versículo, vamos a ir desde el versículo 14. No obstante, Romanos 5:14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es una figura opuesta, contrastante de lo que había de venir. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. El don es el regalo. ¿Quién es el regalo?
Jesús. La transgresión, ¿quién es? Adán. Adán es la transgresión, el don es Jesús. Pero el don, Romanos 5:15, pero el don, y no estamos hablando de don Pedro Domecq, ¿verdad? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿quién transgredió? Adán. Y por causa de Adán ahora merecemos el infierno. Dice acá, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Cuántos pecados? Uno solo. ¿Cuántos pecados debemos de hacer para ir al infierno? Uno solo. A causa de un solo pecado para condenación, pero el don, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea en Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de uno, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Este capítulo nos muestra la gracia de Cristo, lo que Él hace por nosotros. Solamente Cristo es quien nos puede dar vida eterna, salvación. Nosotros no podemos. Entonces, número 3, ¿qué es aceptar a Cristo? Es creer en Él por fe, que Él es el Salvador. Número 4, ¿qué es aceptar a Cristo? Es aceptar a Cristo, es recibir a Cristo. Aceptarlo es recibirlo. Vamos a ir a Apocalipsis 3:20. Este es uno de los versículos que más usamos, aunque no necesariamente nos está hablando acerca de la salvación de Cristo, cómo nosotros podemos aceptarle a Él, porque está hablando a las iglesias, y está hablando acerca de caminar con Jesús. Pero es yo creo, un buen versículo también que nos identifica de qué es aceptar a Cristo, porque hay otros versículos, ¿no? Si solamente usáramos este versículo y dijéramos, es que tú tienes que aceptar a Cristo porque Apocalipsis 3:20, hay otros versículos que los vamos a ver ahorita, pero Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y ciertamente Jesús está a la puerta y está tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice la Biblia, entraré ¿en dónde? A él. No dice entraré a su casa, sino dice entraré a él y cenaré con él. Vamos a pasar un buen tiempo y él conmigo. De tal manera que aceptar a Cristo es recibir a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5. Y espero que esté ahí apuntando los versículos, porque luego tenemos dudas o hay gente que necesita estos versículos y los puede compartir con ellos. Segunda de Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Pregunta, ¿quién lo conoce más a usted que usted?
Nadie, amén. Mi esposa me conoce a mí, pero yo me conozco mejor que mi esposa, amén. Hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Porque podemos aparentar algo, pero la única persona aquí que me conoce a mí bien soy yo. Y aparte de yo conocerme bien, Dios me conoce bien. Pero dice acá, mira, hazte una prueba. Por eso dice probaos, hazte una prueba. Porque tú te conoces muy bien, esta es la prueba. ¿Está Jesucristo en ti? Es lo que está preguntando aquí. ¿Está Jesucristo en ti? Si no está en ti, esa prueba la has reprobado. Porque dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si Cristo está en ti, entonces eres salvo. Pero ¿cómo yo sé si Cristo está en mí? Bueno, cuando Él tocó, abriste la puerta de tu corazón, le recibiste, le aceptaste, hablaste con Él, le dijiste, Señor, yo sé que tú moriste en la cruz por mí, pongo mi fe en ti, yo te pido que tú me salves. Vamos a ir a Gálatas 2:20. 2 Corintios 13:5 la podemos usar con un testigo de Jehová. Pregúntale a un testigo de Jehová, porque los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Y pregúntale a un testigo de Jehová, déjeme hacerle una pregunta. ¿Está Jesucristo en usted? ¿Está Jesús en usted? Va a decir, pero eso no aplica. Pues léale 2 Corintios capítulo 13:5, porque es uno de los versículos que no lo han modificado en su Biblia de ellos, y usted le puede preguntar si es salvo o no es salvo. Gálatas 2:20, ¿qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. ¿Y cómo vive Cristo en mí? ¿Quién lo dejó entrar? Dice la Biblia, allá hay dos lugares, me parece en Mateo y en Lucas, que en donde dice que si alguien quiere entrar a una casa, primero debe de amarrar a los que están adentro para poder entrar. Pero lo que hace Jesús, una vez que saca esos demonios afuera, Él puede entrar en mi casa y darme salvación. Y una vez que Jesús está en mi corazón, ya los demonios ya no pueden entrar. Aunque a veces yo digo, tengo mis dudas por ahí, ¿verdad? Porque unos jóvenes parece que están endemoniados. Pero dice la Biblia, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De tal manera que es por eso que debes de aceptar a Cristo, aceptarlo en tu corazón, recibirlo. Tienes que pedirle a Él salvación. Y cuando tú le pides salvación a Él, le estás dejando entrar en tu vida, en tu corazón, en tu ser. El arca del pacto representaba la presencia de Dios, el poder de Dios, la provisión de Dios. Y el templo, dice la Biblia, en donde estaba el arca del pacto, cuando el Señor Jesucristo murió, ¿qué sucedió con el velo del templo? Fue rasgado de arriba hasta abajo, dándonos Dios indicación diciendo, mira, ahora la presencia de Dios ya no está ahí en esa arca. Ahora tú puedes llevar en ti la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios antes del Antiguo Testamento estaba con los cristianos y ahora está en el cristiano. De tal manera que su Espíritu Santo está en mí. Gálatas 3:2 dice, creo que lo vamos a leer. Sí, vean ahí, Gálatas 3:2, Romanos 8:10 y 1 Juan 5. Pero Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe su Espíritu Santo? Por la fe. Si yo recibo su Espíritu Santo por la fe,
Eso quiere decir que también estoy recibiendo por la fe a Jesús, por la fe. Y dice la palabra de Dios que no solamente su Espíritu Santo, Jesús, sino también Dios mora en nosotros. Tenemos nosotros la presencia completa de Dios. Romanos 8:10. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en vosotros. Pero ¿dónde? ¿Cómo entró? ¿Quién lo dejó entrar? Pues nosotros tenemos que dejarlo entrar. Yo no puedo decir, Señor, entra en mi suegra, sálvala. ¿Por qué? Porque mi suegra tiene que responder por ella misma y yo tengo que responder por mí mismo. Cada uno de nosotros respondemos por nosotros mismos. Primera de Juan 5, versículo 11. Primera de Juan 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. No dice nos dará, sino dice nos ha dado. Ay, pastor, yo no sé a dónde voy a ir. Yo espero que Dios tenga misericordia de mí y me lleve al cielo. Bueno, si ya tienes a Cristo, tienes que tener la seguridad de que vas al cielo. Porque aquí dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, con mayúscula, H con mayúscula, está hablando de Jesús, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En este mundo hay dos tipos de personas: los que tienen a Jesús en su corazón y los que no tienen a Jesús. Los que tienen a Jesús tienen vida eterna y los que no tienen a Jesús no tienen vida eterna. Ahora, una vez que Jesús entra, ¿cuántas veces pecamos al día? Un montón. Ya los que están atrás más. No de ahí, de la hermana Agar para atrás, ¿verdad? Para allá atrás. Entonces, si pecamos tanto todos los días, no dice ahí, oye, Jesús mora en ti en los 10 minutos que no pecaste, pero de repente pecaste, mentiste, fuiste deshonesto, tuviste un mal pensamiento, dijiste, ay, ese me cae bien gordo, comparaste, juzgaste. Al juzgar también aún es pecado. Entonces Jesús se sale y luego otra vez Jesús viene a morar en mí y otra vez Jesús sale y Jesús viene a morar en mí. No, dice la Biblia, si Cristo ya está en ti, entonces tienes vida eterna. No dice en el momento tan pequeño que no has pecado, Jesús vive en ti, y en el momento en que sale, pues ya se perdió la vida eterna. No, la vida eterna es vida eterna. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesús, les dio potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Pero le tienes que recibir. Tienes que recibir el regalo de Dios en tu corazón. Si tú nos estás viendo en esta mañana y nunca has aceptado a Cristo, tienes que recibir a Cristo en tu corazón y decirle a Jesús, Señor Jesús, soy pecador, sé que merezco el infierno, reconozco que Jesús murió en la cruz por mis pecados y yo te recibo el día de hoy. Creo en ti, pongo mi fe en ti. Yo sé que no hay nadie más que me pueda salvar, solamente tú me puedes salvar. Recíbele y serás salvo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos has salvado, nos has dado vida eterna a través de Jesús. Ayúdanos a recordar esto y lo importante que es poder compartirlo con alguien más que no tiene esta vida eterna, que no tiene salvación. Salva a los perdidos. Salva, Señor, a nuestros familiares.
Ayúdanos a alcanzar a esta ciudad de Puebla. Ayúdanos a alcanzar a este mundo entero con el Evangelio. Ayúdanos, Señor, te pedimos todo esto en el nombre dulce de Cristo Jesús.